Rusia acusa a Estados Unidos de ser cómplice del caso del 276. No sé si sabéis cuál es este caso. Es el caso del avión llamado así, 276, que era un avión que llevaba presos ucranianos. Era un avión ruso que llevaba presos ucranianos, o sea, presos ucranianos, presos de guerra, soldados ucranianos que habían sido capturados en la guerra, que los transportaban en un avión hasta Rusia para tenerlos como rehenes. Entonces Ucrania, todavía no se saben las razones oficiales de por qué se hizo esto. Ucrania lanzó un misil contra el avión y lo derribó. Y efectivamente, como iban dentro los soldados ucranianos, murieron también en la explosión del avión y en su posterior colisión con el suelo. Y Rusia está acusando a Estados Unidos de ser cómplice del caso 276. O sea que se sabía que, según lo que acusa Rusia, se sabía desde Ucrania y por tanto desde Estados Unidos, porque era cómplice, que en ese avión había presos ucranianos. ¿Por qué lo derribaron? No lo sabemos. Quizás no querían que esos soldados capturados ucranianos cantasen, ya sabes, choteasen, se fuesen de bocas, nunca sapo. Siempre leal, nunca sapo. Y lo derribaron. Entonces, Rusia ha acusado a Estados Unidos de ser cómplice del derribo del avión que tenía presos ucranianos. Vamos a ver lo que dice el representante permanente de Rusia ante la ONU. Dijo: Washington es cómplice directo del ataque al 276. La Federación Rusa tiene pruebas irrefutables del uso de Patriot. Básicamente, que ellos no han liberado las pruebas, pero ellos las tienen, es lo que están diciendo. Entonces, el caso cómplice 276, yo creo que es como el caso de la tubería Nord Stream. No sé si la conocéis, la Nord Stream 2 creo que era un gasoducto que fue bombardeado y todavía no se sabe quién. Rusia acusa a Estados Unidos acusa a Rusia, Rusia acusa a Ucrania acusa a Rusia. No se sabe quién derribó ese gasoducto, pero bueno, explotó el gasoducto Nord Stream 2, era uno de los principales que iba hasta Alemania. Entonces fue bombardeado. ¿Y qué pasa? Que no se podía pasar el gas por el gasoducto, se estaba reventado. Ahora mismo Estados Unidos está vendiendo un gas 4 veces más caro del que vendía Rusia a Europa. Entonces, las pruebas apuntan a que si casualmente el gasoducto ruso que transportaba el gas a Europa ha explotado y ahora Estados Unidos vende un gas a Europa 4 veces más caro que el que vendía Rusia, pues blanco en botella leche. ¡Está clarísimo! Botón 1, abredor, cierra, 3, alarma. Pues todo apunta a Estados Unidos. Entonces, después de que Rusia acusase a Estados Unidos, que es lo que yo más me creo, la verdad, de la destrucción del Nord Stream 2, Rusia ahora acusa a Estados Unidos de ser cómplice del caso 276. El 276 es distinto al de Nord Stream 2, porque al fin y al cabo el caso 276 es un crimen de guerra. Estás matando a tus propios soldados y a los soldados enemigos, cuando era un avión que no iba a bombardear. Porque no me acuerdo quién lo había dicho desde el gobierno ruso, pero no era un avión de combate, no iba armado, y eso se veía, era simplemente un avión militar de transporte. Entonces, no tenía oportunidad de atacar, no tenía ni armamento para atacar ni nada, fue derribado. Es lo que decía un representante del gobierno, no me acuerdo ahora mismo quién, de Rusia. Entonces, si era un avión simplemente de transporte que no tenía armamento para atacar y aún así fue derribado, que tenía soldados ucranianos retenidos y, bueno, claro, los soldados rusos, es un crimen de guerra. Es lo que se está acusando, de lo que acusó Rusia a Estados Unidos, de que claro, es un crimen de guerra porque estás matando a los soldados que supuestamente estás defendiendo en los ucranianos y estás matando a soldados rusos que no iban a atacar ninguna posición en ningún momento porque era un avión simplemente de transporte. Entonces es un ataque a un avión de transporte que no tenía armamento para atacar, que tenía soldados ucranianos y soldados rusos, y se considera un crimen de guerra. Por eso es distinto al Nord Stream 2 y a ese caso, porque el Nord Stream 2 al fin y al cabo es solo una explosión en un gasoducto, que puede ser importante porque son recursos y tal, pero no ha habido muertes en personas, no ha sido un asesinato. Entonces, bueno, esta es la actualidad entre Rusia y Estados Unidos, al menos en el caso 276.